Sabemos que a través de los libros podemos acercarnos a otras historias y de otros tiempos, otras latitudes y otras sociedades que nos muestran algunos contextos históricos, políticos, culturales y sociales bastante puntuales que de cierta manera nos ayudan a entender un poco más algunos aspectos de la historia misma. Muchos de los lectores estamos lejos de aquellos lugares, incluso existe una brecha temporal distante relativamente, o simplemente los acontecimientos y situaciones históricos pues no son completamente desconocidos por uno o muchísimos factores. A pesar de todos estos inconvenientes, las historias que se nos presentan las podemos entender debido a alguna cercanía y semejanza con nuestra propia realidad. Por ejemplo, problemas en casa, problemas de pareja, situaciones de riesgo o algunos eventos trágicos en las calles, por ejemplo, o incluso dificultades emocionales y situaciones que ponen al límite a más de uno. En este caso, algún personaje ficticio. Es cierto que la realidad misma no está tan distante de la ficción y que la ficción se asemeja demasiado a la realidad. En esta ocasión les quiero hablar sobre la novela Compasión Absoluta de la escritora guatemalteca Carol Sardeto. Vamos con unos datos. Carol Sardeto, escritora guatemalteca, nació en la capital, la ciudad de Guatemala, en 1959. Es considerada como parte de una generación de escritores que sobrevivió a 36 años de los conflictos bélicos en Guatemala. Y aún así, con tantos obstáculos extrapersonales y extraliterarios, su obra ha destacado con uno de los premios más importantes, Premio Centroamericano de Novela Mario Monteforte Toledo del año 2004 por su primera novela, que es Compasión Absoluta. Antes de ser escritora de novelas, cuentos y relatos, también es abogada y se ha desempeñado como diplomática. Ha ocupado cargos públicos como la viceministra de Educación en 1996 y el de cónsul en Vancouver, Canadá, de 1997 al 2000. También fue coautora de la columna crítica de teatro Butaca de Dos en el periódico Siglo XXI y desde el 2007 es columnista de El Periódico. Su obra literaria es corta, pero no dudo que sea igual o más destacada que su primera novela. Sus otros títulos son El discurso del loco, del 2009, La ciudad de los minotauros, del 2016 y Cuando los Rolling Stones llegaron a La Habana, 2019. Antes de comenzar, quisiera aclarar que el libro Compasión Absoluta es un libro muy difícil de conseguir fuera de Guatemala. Casualmente yo lo encontré en una biblioteca pública y gracias a eso lo pude leer en formato físico. En la plataforma de compra de la editorial F&G Editores está a la venta, pero no hay envíos internacionales. En otras páginas de internet donde puede uno comprar libros, si acaso puede tener suerte de que se pueda enviar a sus países. A México no hay forma, así que si tienen la posibilidad de encontrarlo en algún lugar, un libro de segunda mano, no duden en adquirirlo porque me ha parecido un libro bastante bueno. Ya les traigo algunos comentarios. Este libro en cuestión contiene una larga historia familiar de por lo menos 3 o 4 generaciones. Todas las mujeres que están presentes en este gran recorrido histórico han vivido situaciones complicadas y que las han puesto al límite en diferentes momentos y a diferentes edades. Algunos de los factores que complicaron sus vidas tienen que ver en cierta medida con la situación histórica particular que cada una de ellas atraviesa, especialmente con el cambio generacional que supone diferentes situaciones debido a los cambios culturales y sociales. Pero esto no es así del todo. La narración comienza con la primera aparición de Irene, una joven guatemalteca que narra varias cosas sobre su amargo e impensable regreso a Guatemala debido a un suceso lamentable. Uno de sus familiares cercanos ha fallecido y la familia se reunirá por este triste acontecimiento. En primera instancia, toda la narración que tiene que ver con este regreso nos hará conocer algunas cosas, entre ellas en las características que la protagonista hace hincapié con respecto a las calles de su ciudad, las calles aledañas donde pasó parte de su juventud e infancia, que describe básicamente como calles feas, abandonadas, con su gente de siempre, que nada cambia para bien y que las cosas solamente empeoran y que individualmente nadie destaca y tampoco se puede ir de la ciudad o por lo menos del país a algún país cercano. Además, ya con esta descripción también refiere a los complicados vínculos familiares que abandonó hace ya bastante
bastante tiempo. Irene vive en Vancouver y en esta ciudad también, a pesar de que vive mejor y que es otro país y que la situación política es diferente, es decir, estable, y además pues las calles en apariencia son seguras, sobre todo más seguras que su natal Guatemala, se enfrenta a diversas diferencias culturales, tanto religiosas, económicas, sociales y especialmente educativas. Al haber crecido en una familia conservadora con una educación de corte religioso y de haber sido educada por diferentes mujeres, entre su madre, sus tías y su abuela, eventualmente, por así decirlo, que también cada una de esas mujeres tienen sus propias ideas y su propia educación, pues todo esto impide que su desarrollo sea diferente, sino que sea igual al de sus familiares con mayor edad. Este choque, sobre todo, que se da cuenta de que no es lo mismo vivir en Guatemala que vivir en Vancouver, pues será un gran choque que le complique vivir de diferente manera y que su estancia en Vancouver, sobre todo en temas de amor, soledad, honestidad y sexualidad, entre otros, se le harán como que un poco extraños llevarlos a cabo de manera libre. Ya con esta entrada a la novela, pues veremos más adelante varias historias paralelas que van nutriendo parte por parte todo lo que Irene nos quiere contar. Por ejemplo, ¿quién era aquel familiar que lamentablemente ha fallecido y también todos los familiares involucrados en toda la trama? Es decir, es un recorrido histórico familiar tanto de las mujeres como de algunos hombres. El recorrido comienza históricamente desde la bisabuela y va refiriendo su contexto histórico, temporal, todos los problemas que le toca atravesar desgraciadamente en función de mujer, madre, esposa y ser humano. Por ejemplo, sus desgracias, las vejaciones por parte de los hombres, la violencia social y la desigualdad de todo tipo, entre otras cuestiones. Tal vez uno como lector puede creer que las historias de vida de las siguientes mujeres son parecidas debido a la violencia que suponen que han recibido en la historia de la humanidad, pero no, cada una de esas mujeres presentes en esta grandísima novela pues atraviesan diferentes formas de violencia. Algunas están vinculadas con el contexto temporal particular para cada generación y otras que simplemente son las consecuencias de lo que una generación atrás estableció como parte de la educación, la economía, las creencias y la sociedad. Es decir, todo un sistema cultural en una época muy particular. Además de contar con ficción algunas de las realidades que viven las mujeres en el mundo, especialmente en Latinoamérica, durante casi todo el siglo XX, también nos sitúa con varias referencias a la historia de Guatemala, la situación vivida durante el presidente Ubico, lo que sucedió económicamente con la United Fruit Company, la guerra de 1944, la presidencia de Arbenz y lo que sucedió en 1954, entre otros acontecimientos más. En sí hay un largo recorrido en el cual está realmente ejemplificado el siglo XX guatemalteco en esta novela, especialmente los problemas sociales y políticos y las consecuencias de esos problemas que terminaron afectando a la familia de Irene, obviamente de generación en generación. Carol Sardeto publicó esta novela en el 2004 y por obvias razones fue premiada por uno de los reconocimientos nacionales guatemaltecos más importantes. Sin duda este libro lo recomiendo por completo. Es una de esas novelas que una vez que te va adentrando en la historia de cada uno de los personajes, va hilando poco a poco todas las historias hasta explicar lo que vincula a cada una de estas mujeres, desde el lejano pasado hasta el presente. Debido al contexto histórico del cual vamos a ver suceder de generación en generación, tanto hombres como mujeres atraviesan diversas complicaciones. Mujeres que se quedan viudas, que se convierten en madres solteras, que viven matrimonios infelices y bueno, en cambio los hijos varones que repiten los mismos patrones de conducta que sus padres, hijos que pierden la vida a causa de la situación bélica, hijas que tienen que soportar los maltratos de los jóvenes varones y sobre todo que hay familias que pierden un integrante debido a las luchas en las zonas marginales o a las migraciones, entre otras cuestiones más. En suma, recomiendo este libro porque nos hace un recorrido literario por un árbol genealógico femenino, el cual ha estado lleno de varias injusticias de todo tipo: violencia de género, machismo, violencia económica, educativa, social, violencia sistémica, y que cada mujer ha atravesado diferentes cosas negativas, que ninguna de este tipo de acciones resulta igual, sino más grave
conforme avanza el tiempo y la sociedad se va denigrando debido a los conflictos históricos que atraviesa Guatemala. Sin duda, esta es una de esas historias que se insertan en la literatura latinoamericana, especialmente en el bloque de obras centroamericanas que narran también algunas cuestiones que han sucedido en sus países, especialmente los eventos del siglo XX. Por ejemplo, las dictaduras y conflictos que, en este caso, se vivieron en Guatemala. Nos vemos para la próxima, lectores, con la novela que sería la tercera entrega de Eduardo Mendoza, que se titula Las aventuras del tocador de señoras. Hasta la próxima. Chao.